Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Solís Herrera. Soy estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública en la Universidad Digital del Estado de México. El día de hoy vamos a analizar el reglamento de los centros penitenciarios. Esto es parte de una actividad integradora para poder acreditar la asignatura política criminal. Ahora bien, vamos primero a determinar qué son los centros penitenciarios. Los centros penitenciarios son instituciones establecidas para el cumplimiento de penas judiciales, enfocados principalmente en la reinserción social de los condenados. Su propósito principal es supervisar y garantizar los derechos fundamentales de los reclusos, proporcionando condiciones adecuadas como alimentación, atención médica, educación, actividades laborales y recreativas, comunicación con familiares, entre otros servicios. Además, vigilan el respeto a los derechos humanos de los internos y gestionan quejas por presuntas violaciones. Los centros penitenciarios pueden ser de diversos tipos, como abiertos o cerrados, de mínima o máxima seguridad, hospitalarios o psiquiátricos penitenciarios. A continuación vamos a analizar un poco las normas, las reglas principales de los centros penitenciarios, así como los tipos de centros penitenciarios que existen. Pues bien, Ley de Centros Penitenciarios. El reglamento de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, en su artículo número 2, nos dice que la aplicación del presente reglamento corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y será aplicable siempre para 1. Las personas mayores de 18 años que se encuentran internas, obviamente, en los centros penitenciarios para el cumplimiento de la ejecución de sanciones privativas de la libertad. Es decir, toda persona mayor de edad que esté dentro o que esté interna dentro de un reclusorio o de un centro penitenciario. Digo reclusorio porque así es como lo conocemos coloquialmente y que hace referencia a la palabra a que una persona está recluida o interna. Y así como prisión preventiva y arresto administrativo a cualquier persona que ingrese o solicite el acceso a sus instalaciones. Y número 2, la actuación del personal adscrito a centros penitenciarios, centros de sanciones administrativas y de integración social de la Ciudad de México, como las funciones facultades que expresamente le atribuye a la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México y demás normas aplicables. Vamos a analizar solamente los principales, porque el reglamento de la Ley de Centros Penitenciarios es extenso y entonces pues por cuestiones de tiempo no nos daría para analizar punto por punto. Sin embargo, creo que vamos a analizar los más importantes. El artículo 4 de esta misma ley nos dice que, sin perjuicio de los principios que prevén los artículos 21, párrafo noveno de la Constitución Federal y los diversos 11, apartado L y 45, apartado B, numeral 3 de la Constitución local, la actuación del personal adscrito a los centros penitenciarios y al Centro de Sanciones Administrativas se regirá bajo los principios rectores del sistema penitenciario previstos en el artículo 4 de la Ley Nacional. Estos principios rectores son la dignidad, la igualdad, la legalidad, el debido proceso, la confidencialidad, la publicidad, proporcionalidad y la reinserción social, que todos estos a su vez también forman parte como de una serie de derechos a los que todo recluso tiene, pues tiene acceso o que tienen que brindárseles sí o sí. El artículo 6 nos dice que durante la ejecución de la pena privada de la libertad o prisión preventiva, las personas privadas de la libertad gozarán de todos los derechos previstos en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Es decir, en la Constitución Federal pues vienen algunos derechos o algunos derechos de los que todos las personas que están internas pueden gozar. Sin embargo, como lo hemos visto en otras asignaturas, México también forma parte de algunos tratados internacionales. Los tratados internacionales que hablen acerca de derechos, beneficios que tengan los reclusos, pues también van a poder acceder a ellos. Artículo 7 nos dice que se prohíbe toda la conducta que implique el uso de la violencia, discriminación, extorsión, torturas, amenazas, tratos crueles, inhumanos, degradantes o algún otro acto de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Federal. Sé que es muy difícil llevar a cabo este artículo número 7, pienso que de los más importantes, porque es bien conocido que en las cárceles mexicanas
se llevan a cabo estos actos reprobables de violencia, tortura, extorsiones, tratos crueles. Pienso que es importante que pongamos especial atención en la medida en que, porque en la medida en que vayamos mejorando las condiciones de internamiento de los reclusos, es como vamos a poder hacer que ellos puedan reintegrarse más fácil a la sociedad. Entran a un reclusorio, no a, se dice coloquialmente que entran a un reclusorio solo a malearse más de lo que ya estaban. Entonces, pues es importante prestar atención a este tipo de puntos, a este artículo número 7. El artículo 8 nos dice que el internamiento en los centros penitenciarios y en el centro de sanciones administrativas será exclusivamente por el tiempo que dure la pena privativa de la libertad, arresto o medida de seguridad decretada, ya sea provisional o definitiva. Es decir, si al recluso le asignaron como pena 5 años, 1 mes, 3 días, exactamente eso es lo que va a pagar, ni un día más, ni un día menos, salvo que por algunas circunstancias sea partícipe o participante de una pena reductora de su pena, pero eso lo veremos más adelante. El artículo 10 nos dice que en los centros penitenciarios se brindará la asesoría jurídica integral, atención psicológica, programas y actividades necesarios para procurar e impulsar la reinserción social de las personas privadas de la libertad. Es decir, que en estos centros de reclusión se les va a brindar un trabajo, se les va a brindar una asesoría para que sepan cómo va su caso y también se les van a integrar a programas que les ayuden para cuando salgan de la prisión y se puedan integrar a la vida sin continuar con su vida delictiva, ¿no? Que salgan a veces con un oficio. El artículo 11 nos dice que la Administración Pública de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, proporcionará los recursos humanos, materiales técnicos, tecnológicos, financieros y presupuestales necesarios a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario para garantizar las condiciones de vida digna y seguridad de las que deben gozar las personas privadas de la libertad. Es decir, que les van a proporcionar comida, alimento, un techo, agua y los cursos o programas a los que ellos pueden inscribirse. Ahora bien, el artículo 14 nos dice que queda prohibido el personal adscrito a los centros penitenciarios y al centro de sanciones administrativas a aceptar o solicitar por sí o por interpósita persona préstamos o dádivas en numerario o especie. Esto es un tema muy debatible. Este es uno de los artículos que sabemos también que no se llevan a cabo dentro de las cárceles, ya que ha habido muchos casos, muchas notas periodísticas, muchas situaciones en las que sabemos que incluso las familias o los propios reos tienen que pagar alguna cantidad incluso para pasar lista, para poder tener agua limpia, para poder tener servicios, para poder tener visitas, etcétera. Entonces, este artículo 14 pienso es uno de los más importantes. Ahora, ¿cuál es la organización de los centros penitenciarios? El artículo 16 nos dice que las unidades arquitectónicas que conforman el sistema penitenciario de la Ciudad de México son centros penitenciarios, reclusorios preventivos varoniles norte, sur y oriente, penitenciaría de la Ciudad de México, Centro Varonil de Reinserción Social Santa Marta Catitla, Módulo E de alta seguridad, Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Catitla también, Centro Femenil de Reinserción Social de la Ciudad de México, Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial, Centro de Ejecución de Sanciones Penales Norte y Oriente y Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria 1 y 2. También tenemos los centros de sanciones administrativas y de integración social, de instituciones también abiertas, Casa Medio Camino, que lo vamos a ver un poquito más adelante, femenil y varonil, y también los demás que la persona titular de la jefatura de gobierno determine, ¿vale? El artículo 17 nos dice que los centros penitenciarios preventivos tendrán como función albergar a las personas privadas de la libertad que sean imputadas, acusadas o sentenciadas que no cuenten con sentencia ejecutoria, es decir, que van a estar ahí de manera preventiva, evitando, es cuando esto funciona cuando se les dice que se les dictó prisión preventiva. Esto es con la intención de que por la naturaleza del delito es necesario que permanezcan detenidos en prisión preventiva porque existe el riesgo de que se puedan escapar. Artículo 18
nos dice que los centros penitenciarios de la Ciudad de México estarán destinados a recibir personas privadas de la libertad imputadas, acusadas, sentenciadas por resolución de autoridad competente, ejecutoriados por delitos del fuero común y del fuero federal. Esto es únicamente con base en lo que determine la jefatura de gobierno, ¿vale? O en su caso la autoridad competente. Vamos a ver cuáles son los centros penitenciarios preventivos de los que hablábamos anteriormente. Los centros penitenciarios preventivos son aquellos destinados a la custodia de personas detenidas con fines de extradición y de las privadas de la libertad que se encuentren sujetos a un proceso judicial previstos por los ordenamientos jurídicos aplicables, pues básicamente es lo que les decía, ¿no? Los centros penitenciarios preventivos están destinados exclusivamente a la prisión preventiva de las personas, es decir, preventiva, no es para las personas que ya les tienen dictada una sentencia, esto es preventiva. La custodia de personas privadas de la libertad sentenciadas que no cuenten con sentencia ejecutoriada, lo que acabo de decir, que tengan una detención del trámite de extradición ordenada por la autoridad competente y que estén por estancia transitoria en el caso de traslados interestatales, centros penitenciarios dependientes de la federación. Ahora, ¿cuáles son los centros penitenciarios de ejecución de sanciones penales? El artículo 32 nos dice que los centros penitenciarios de ejecución de sanciones penales son aquellos destinados al cumplimiento de las sanciones privativas de la libertad impuestas por la autoridad judicial competente mediante sentencia ejecutoria. ¿Vale? Estos aquí van a los que ya se les lanzó o se les dictó una sanción penal, entonces ellos van y cumplen su sanción penal de ejecución en estos. Centros penitenciarios de alta seguridad. El artículo 35 nos dice que los centros penitenciarios de alta seguridad son aquellos destinados a las personas privadas de la libertad que, por su perfil de alta peligrosidad, representan un alto riesgo para la seguridad y estabilidad institucional. Es decir, reos que tienen que ver con delitos con alto grado de violencia, que son muy peligrosos, pues bueno, se les manda, por decirles algunos, ¿no? Se les manda a estos centros penitenciarios. Y bueno, pues existen instalaciones para aquellas personas privadas de la libertad que requieran de medidas de vigilancia especial y para la aplicación de tratamientos de reinserción especializados a personas con un perfil, como les acabo de decir, con un alto grado o con un perfil alto de peligrosidad. Existen también los centros penitenciarios de rehabilitación psicosocial, los que básicamente son instituciones especiales para la atención y tratamiento de personas privadas de la libertad con discapacidad de carácter psicosocial o intelectual y pacientes psiquiátricos, los cuales estarán ubicados en un lugar distinto de aquellos destinados para el internamiento preventivo y de ejecución de las sanciones penales. Es decir, se me ocurre un ejemplo. A un costado del reclusorio sur de la Ciudad de México, hay uno de estos que es un Cebarepsi. Estos son a donde se mandan a estas personas, pero bueno, no se le manda a cualquier persona. Previamente tienen que estar con un dictamen médico, de un psicológico y de las autoridades competentes para que puedan trasladarse a estos centros penitenciarios de rehabilitación psicosocial. Estas personas privadas de la libertad que requieran atención psiquiátrica van a ser canalizadas al centro femenil o varonil de reinserción social, psicosocial y según corresponda, obviamente como les acabo de decir, avalados con el dictamen psiquiátrico respectivo. También tenemos los centros de sanciones administrativas y de integración social. Estos centros de sanciones administrativas y de integración social son instituciones encargadas del cumplimiento de arrestos administrativos, así como de ejecutar sanciones administrativas o medidas restrictivas de la libertad hasta por 36 horas. Esto es alguno como los que conocemos coloquialmente como el Torito, que en la Ciudad de México y Estado de México, zonas conurbadas, es muy, muy conocido. Entonces, ese podría ser alguno. La administración y funcionamiento de estos centros está encaminada a la atención individualizada de la persona arrestada, ¿vale? Tenemos también las instituciones abiertas, casas medio camino. El artículo 48 de esta ley nos dice que las instituciones abiertas, casa de medio camino, son los establecimientos penitenciarios encargados de albergar a personas privadas de la libertad, beneficiarias con tratamiento preliberacional, para que se les proporcione el tratamiento técnico individualizado, autorizado por el juez de ejecución, ¿va? Ahora bien, todas estas personas
tienen derecho a un programa de derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el sistema penitenciario. Este programa principalmente tiene como objetivo establecer e implementar estrategias, líneas de acción, cada una de ellas siempre con respectivos indicadores y proyección de metas bianuales, es decir, que se calculan cada 2 años, encaminadas a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios. Es decir, como les dije en un principio, el hecho de que una persona haya cometido un delito no quiere decir que deje de gozar de los derechos humanos que le brinda la Constitución. Entonces, estos derechos humanos son los que a continuación les voy a explicar. Primero, derecho a la reinserción social. Se les brinda una oferta de trabajo, capacitación para él mismo, educación, cultura y deporte, siempre mediante la integración de un plan de actividades personalizado para lograr la dignificación e incorporación de la persona sentenciada a la sociedad. Derecho a una estancia digna y segura. Estancia en condiciones de reclusión óptimas que favorezcan su oportuna reinserción social y familiar, con pleno respeto a su integridad física y moral, en un espacio libre de violencia. Bueno, pues las autoridades a la fecha siguen trabajando en eso, pero bueno, es un derecho muy digno y al que tienen o pueden y deben acceder todos los reclusos o todas las personas que se encuentran internas en algún centro penitenciario. También tienen un derecho a la seguridad jurídica, es decir, que tienen que tener asesoría jurídica, saber cuál es el estado que guarda su situación y en qué consecuencia de sus derechos y obligaciones durante la privación de la libertad. Que es muy sonado en últimos años, el derecho a la no discriminación, que es otorgar un trato digno a las personas privadas de la libertad con garantía de igualdad. Eso es decir, es lo mismo que nos dicen, ¿no? Que es, no se le puede excluir, no se le puede tener restricción por condiciones de raza, creencias, color o género o preferencias de fe. Tenemos también, por supuesto, y uno de los más importantes, derecho a la información y protección de datos personales. Dice que es respeto, promoción, protección y garantía bajo los principios de igualdad y no discriminación, transparencia, veracidad y confidencialidad, al derecho más amplio de acceso a la información y a la protección de los datos personales de toda persona privada de la libertad. Ahora, para lograr este tipo de circunstancias, para poder llevar a cabo los artículos más importantes que les comenté, para poder llevar a cabo también de forma adecuada los derechos a los que pueden acceder las personas internas en un centro penitenciario, se llevan a cabo distintos tipos de estrategias. Estrategias de trabajo, de capacitación para el trabajo, de educación, cultura, deporte, contacto con el exterior. Es importante que puedan acceder a visitas, que tengan un sistema adecuado de salud al interior de estos centros penitenciarios, que tengan orientación jurídica y mecanismos de defensa, beneficios de reducción de la pena siempre y cuando puedan acceder o sean partícipes o puedan acceder a este beneficio, confidencialidad, y uno de los más importantes también es la cancelación. La cancelación nos habla que cuando una persona que estuvo en un centro de penitenciario cumple la condena, tiene derecho a que su nombre salga por completo del sistema al que ellos pertenecen, con la intención de que pueda integrarse correctamente y nuevamente como una persona funcional a la sociedad y sin que sea discriminado por tal situación. Ahora bien, hablando de este tema que es muy importante de los centros penitenciarios, hablemos de la estancia y fuga del Chapo Guzmán en México. Fue, si no uno de las fugas más importantes, si no la más importante fuga de algún criminal de las prisiones en México. Pero esto habla principalmente de las carencias y de la problemática que en la actualidad, y bueno, no en la actualidad, es problemáticas que vienen desde hace décadas afectando el sistema penitenciario. Vamos a describirlo brevemente.
La estancia y fuga de Joaquín Loera el Chapo Guzmán se caracterizaron por una serie de errores que propiciaron su escape. Entre los factores clave se destacan la corrupción, la complicidad, y que principalmente las complicidades que permitieron que Guzmán mantuviera un alto nivel de control y comunicación desde la cárcel, incluso ordenando asesinatos y controlando sus negocios. Además, se menciona la planificación detallada de su fuga a través de un túnel desde su celda. Imagínense el grado de corrupción, imagínense a todas las personas que tuvo que corromper para poder realizar este acto, ¿vale? Tuvo, por supuesto, una gran red de apoyo interna y externa también. Dentro de esta actividad, se dice que compró un terreno cercano a la cárcel, compró armas, sobornó a gente y colaboró con otros presos, lo que fueron pues, elementos fundamentales en este escape. La negligencia en la supervisión y prevención de fugas, así como la falta de medidas para evitar la construcción del túnel, fueron errores cruciales que facilitaron la fuga del Chapo Guzmán. Esto solo refleja la gran atención que debemos poner a nuestro sistema penitenciario y a fortalecer distintas cosas como los los guardias penitenciarios son fáciles de corromper, por lo tanto, pues sería importante, se me ocurre, que les brinden mejores condiciones laborales para que sean lo menos corruptibles posibles. Sabemos que el hecho de que tengan un sueldo digno o un sueldo alto, pues no implica ni te asegura que no sean corruptos, pero por supuesto que lo va a mejorar. Al ellos tener una mejor percepción monetaria y un mejor sistema de salud y mejores turnos, por supuesto que van a pensarlo dos veces antes de caer en temas de corrupción. También hace falta el fortalecimiento de leyes, el brindar también un que el gobierno asigne una partida mayor para un presupuesto mayor para todos los temas que tienen que ver con centros penitenciarios, desde las atenciones primarias como la comida y la estancia hasta las más complicadas, ¿no? Como ya los cursos, como ya los beneficios que se les dan para que puedan acceder a que sigan estudiando, a que terminen la prepa, la secundaria, incluso una licenciatura y salgan preparados para que se integren a la vida laboral. Bien, entonces, en contraste, la instancia del Chapo Guzmán en la cárcel de Estados Unidos nos muestra un panorama totalmente distinto. La estancia de Joaquín el Chapo Guzmán en prisión de Estados Unidos se caracterizó por un proceso judicial extenso que culminó con una sentencia de una cadena perpetua de más de 30 años por 10 cargos relacionados con narcotráfico. Tras ser extraditado a Estados Unidos en enero del 2019 y recapturado en 2016, luego de su segunda fuga en México, Guzmán enfrentó un juicio de 8 meses en Nueva York. Durante el proceso se declaró culpable y fue sentenciado por el juez Brian Cogan en contraste, ¿vale? Es bien importante. En contraste, las cárceles mexicanas han sido criticadas por su corrupción, falta de control de personal, insuficiencia de seguridad y custodia y sobrepoblación, elementos principales que facilitaron las fugas de este importante capo de la droga en 2 ocasiones. Esta comparación revela las diferencias significativas en los estándares de seguridad y control entre las prisiones de Estados Unidos y México, destacando la eficacia del sistema penitenciario estadounidense en mantener a Guzmán bajo custodia y llevarlo a juicio con éxito. Ahora bien, para concluir es importante mencionar y tener presente algunas cosas, ¿no? Primero, la importancia de tener un sistema penitenciario sólido radica en garantizar la seguridad, rehabilitación y respeto de los derechos de los reclusos. Un sistema penitenciario eficaz no solo se enfoca en la contención de los individuos, sino también en su reinserción social y en la protección de sus derechos fundamentales. Además, un sistema penitenciario bien estructurado contribuye a la seguridad pública, al prevenir la reincidencia delictiva y promover la rehabilitación de los internos. Es esencial que las cárceles ofrezcan condiciones seguras, acceso a servicios básicos como atención médica, alimentación adecuada, así como a programas educativos y laborales que fomenten la reinserción social, la capacitación especializada del penitenciario y la coordinación interinstitucional. Son clave y serán clave para el funcionamiento efectivo de este sistema. Todas estas cosas son las que les he venido contando a través de este video. Ahora bien, la importancia del profesional en seguridad público en este ámbito radica en su papel fundamental para abordar la problemática criminal y promover la prevención del delito.
Los criminólogos y criminalistas desempeñan un rol crucial en estas áreas como la investigación criminal, la prevención del crimen, la seguridad pública. Su formación especializada nos va a permitir interactuar con diversos actores del ámbito delictivo y contribuir a la resolución de casos, así como a implementar políticas efectivas de seguridad, además de otras tantas cosas, ¿no? Estos profesionales o nosotros como profesionales vamos a tener la facultad de aplicar herramientas tecnológicas, perspectivas de género y metodologías innovadoras en pro de abordar la complejidad y resolver y aportar para la criminalidad en México. Nuestra participación va a ser importantísima creando planes y programas de prevención del delito, así como en la promoción de la participación ciudadana, lo cual es un aspecto clave para enfrentar desafíos actuales en materias de seguridad. Bien, llegamos al final de este video. Por mi parte es todo. Les agradezco su atención. Muchas gracias y hasta pronto.